Entonces vamos a hablar sobre este proceso de curación de las heridas y también sobre algunas alteraciones en este proceso de la reparación. Y lo vamos a tratar de ir relacionando con algunos ejemplos odontológicos y también cómo se podría tratar. Entonces, como a modo de introducción, sabemos de que este proceso de reparación es a expensas del tejido conectivo y también del tejido epitelial. Ya normalmente ocurre cierta proliferación con respecto al tejido conectivo, hay una respuesta vascular bastante evidente y además existe cierto exudado inflamatorio que nos va a ayudar posteriormente a la formación de este tejido de granulación, que ya lo vimos anteriormente, y también existe una reepitelización, ¿ya? Que va a ser a expensas de este estrato basal, y finalmente nos ayuda a cerrar esta herida. Sabemos que el epitelio es nuestra primera barrera física de defensa contra los microorganismos, y alguna alteración con respecto a este tejido podría finalmente eh, generar una alteración en el proceso de cicatrización, ¿ya? Entonces, para que se genere este proceso de reparación o de curación, necesitamos de la inflamación, la cual se caracteriza por un exudado de células inmunológicas, normalmente fagocitos, neutrófilos, eh, monocitos macrófagos, ¿ya? Que van a llegar a la zona de la lesión y posteriormente van a generar esta fagocitosis de algunas bacterias o de detritus celulares, y luego van a dar paso a la reparación, en la cual es una sustitución de este tejido necrótico por células del parénquima o de tejido conectivo, ¿ya? En este proceso podemos encontrar la regeneración que ya habíamos hablado anteriormente, que era este proceso en donde se origina finalmente un tejido bastante similar al dañado, o prácticamente igual, y se recupera tanto la función como la morfología. En cambio, en los tejidos de reparación, o sea, en los tejidos, claro, que han sido reparados, normalmente ocurre lo que se llama una fibrosis, ¿ya? Porque existe mayor cantidad de aposición de este material de tejido conectivo en conjunto con algunas células que han podido regenerarse. Pero muchas veces en esta reparación no se logra finalmente eh, esta, esta nueva función, ¿ya? Sino que solamente tenemos una recuperación en cuanto a la estructura. Entonces, en cuanto a la reparación, es el reemplazo de las células dañadas por unas nuevas células que derivan del estroma del tejido lesionado, o sea, hablamos de el tejido conectivo, básicamente, ¿ya? Y aquí en la reparación nosotros vamos a obtener posteriormente una cicatrización, ¿ya? Que es en el fondo un intento de reparación del tejido, y dentro de las características histológicas normalmente encontramos abundantes fibras colágeno asociadas a esta línea, ¿ya? Entonces la cicatrización viene siendo un método de reparación en la cual el tejido perdido es reemplazado por este tejido conectivo que es bastante fibroso, ¿ya? Normalmente en esta cicatrización hay un aumento en el espesor de la dermis y de la epidermis. Si se fijan, eh, estas cicatrices son más levantadas que el tejido normal y recuperan la morfología, pero la función está reducida, ¿ya? Por el hecho de que se reemplazan a estas células perdidas por un tejido fibrilar y la resistencia es mucho menor que la de la piel. Ya dijimos de que el proceso de la cicatrización es diferente en base al tipo de tejido, al tipo de célula,
si es que son células, por ejemplo, lábiles que logran finalmente regenerarse desde cero, o son células que no se pueden lograr diferenciar, ¿ya? Normalmente las lesiones que son superficiales, como las úlceras herpéticas, como lo vemos acá en la imagen del labio, eh, generalmente logran una buena regeneración, no hay cicatrización asociada. En cambio, lesiones que se logran en piel y que son mucho más profundas, sí normalmente encontramos estas cicatrices bastante levantadas, ¿ya? Entonces, en cuanto a la curación de las heridas, se distinguen dos procesos: un cierre primario o una curación por primera intención, y un cierre secundario o curación por segunda intención. El primario, normalmente ocurre una reepitelización tras cerrar la herida, ¿ya? Normalmente ocurre esto cuando tenemos una incisión quirúrgica bastante limpia y no está asociada a un proceso infeccioso. Los bordes logran aproximarse, normalmente con una sutura, quedan totalmente simétricos y selladitos, y existe un número bastante limitado de células que mueren, ¿ya? Aquí el tejido de granulación en este cierre primario es bastante reducido si lo comparamos a un cierre secundario, porque en el fondo ya tenemos un cierre que es bastante estrecho y no se necesita mucho de tejido de granulación para finalmente inducir este cierre del epitelio. A diferencia de lo que ocurre en un cierre secundario o por segunda intención, en la cual normalmente ocurre cuando hacemos una biopsia excisional, por ejemplo, heridas bastante grandes y que involucran diferentes capas de tejido. Aquí necesitamos gran cantidad de tejido de granulación para que se pueda generar este cierre de, a expensas del tejido epitelial, y existe una reacción inflamatoria mucho más intensa porque se necesita reparar mucho tejido. Y existen diferentes etapas en este proceso de curación. La verdad que la etapa de inflamación, proliferación y maduración ocurren de manera solapada, es decir, prácticamente todas juntas, pero como algo más pedagógico lo vamos a pasar de manera separada. Un proceso inflamatorio en la cual ocurre esta formación de coágulo y la quimiotaxis de diferentes células inmunológicas, la proliferación que se caracteriza por la formación del tejido de granulación y de abundante formación de vasos sanguíneos, y existe una matriz extracelular provisional que se caracteriza por ser una matriz amorfa con gran cantidad de fibrina, y la maduración en donde existe un depósito de colágeno de manera gradual, en donde comienzan generar estas cadenas cruzadas entre las fibras colágeno, cross-linking que se conoce, y finalmente ocurre un intercambio de esta matriz provisional, que era de fibrina, por una matriz de colágeno, similar a lo que observamos en un tejido maduro. Y en estos casos, en la maduración, se produce la contracción de la herida también para producir este cierre entre los dos bordes de la herida. En este cuadro es más que nada lo mismo, pero incluyendo algunos otros procesos patológicos, como en el caso de las células inflamatorias, en donde las etapas iniciales se caracterizan por un gran infiltrado de neutrófilos, y posteriormente, en los 3 días aproximadamente, entre 3 y 7 días, aparecen los monocitos, macrófagos y los linfocitos, ¿ya? Si se fijan, a lo largo de este proceso, hasta la etapa de proliferación, hay una vasodilatación bastante activa que ayuda finalmente a inducir a los fibroblastos para que generen este tejido de granulación, ¿ya? Mediante la inducción de diferentes factores químicos, y posteriormente, ya a las 3 semanas hasta un año, puede haber una etapa de remodelado en la cual se reemplaza esta matriz extracelular por
fibras colágeno mucho más maduras, ocurre el cross-linking, que eran estos puentes cruzados entre estas fibras, y este proceso es bastante más largo que si lo comparamos con estos dos, ¿ya? Y aquí recordar que ocurre finalmente la contracción de la herida. Acá tenemos algunos mediadores químicos asociados a este proceso de curación. Son básicamente los mismos que vimos anteriormente en el proceso de inflamación, pero aquí me gustaría detenerme en estos dos, que es la síntesis de colágeno y la secreción de colagenasa. En relación a la síntesis de colágeno, uno de los fundamentales es el factor de crecimiento transformante beta, que está relacionado a la formación principalmente del tejido de granulación y también está relacionado a la síntesis de colágeno y a la contracción de la herida, ¿ya? Y la síntesis de colagenasa, que normalmente las colagenasas son metaloproteinasas de la matriz, que se encargan principalmente de degradar algunas proteínas o fibras colágeno que no logren hacer su cross-linking. Y normalmente estos factores relacionados a las colagenasas inhiben la acción del factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Entonces, en las fases de curación tenemos una fase hemostática y de inflamación, que ya lo vimos en las clases anteriores, que era más que nada la formación de el coágulo por medio de la cascada de coagulación, y también con esta formación de un tejido inflamatorio asociado a los bordes de la herida, ¿ya? Esta formación de coágulo, que está mediada por la cascada de coagulación, tiene la función de producir este tapón físico para que luego se genere una curación de la herida, ¿ya? Aquí en este tapón quedan atrapados eritrocitos, plaquetas, factores de crecimiento que finalmente van a aumentar la proliferación de los vasos sanguíneos, como aparece aquí abajo, y principalmente esto va a estar ligado a el factor de crecimiento endotelial vascular, que ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿ya? Este factor de crecimiento vascular endotelial entonces va a generar una angiogénesis bastante exacerbada en la zona de la herida, contribuir a la formación de un exudado inflamatorio bastante denso, principalmente de polimorfonucleares neutrófilos. Esta etapa de formación de coágulo y de inflamación ocurre dentro de las 24 horas que aparece acá, ¿ya? Entonces se trata de eliminar finalmente los microorganismos invasores para luego pasar a una etapa de reparación o de proliferación, ¿ya? Eh, Aquí también existe una gran actividad enzimática en la cual los polimorfonucleares sintetizan algunas enzimas, específicamente enzimas lisosómicas, para erradicar finalmente los microorganismos. Y también existe una abundante actividad humoral por parte de las proteínas del plasma, como en el caso de las proteínas del complemento, ya que nos ayuda también a esta erradicación de los microorganismos. Y también existe cierta actividad celular, como dijimos, por los polimorfonucleares, que nos ayuda también a la erradicación de estos microorganismos. Luego pasamos a una etapa proliferativa, que se caracteriza por la formación de este tejido de granulación y aproximadamente aparece entre los 3 y 7 días, ¿ya? Este tejido de granulación tiene la característica de presentar gran cantidad de neovasos formados, que son vasos bastante pequeñitos, con gran cantidad de eritrocitos, y se caracterizan porque no poseen estas membranas tan densas, entonces permiten el paso de los elementos figurados de la sangre hacia el tejido de una manera mucho más fácil. Es por eso que, por estos vasos que tienen estas membranas mucho más delgaditas, es que el tejido de granulación tiene mayor cantidad de
exudado inflamatorio, ¿ya? También existe gran cantidad de macrófagos que nos ayudan a la fagocitosis de elementos celulares, producto de la misma fagocitosis de los neutrófilos o de la muerte de del tejido que se produce de manera inherente en la herida. Y existe también una proliferación de los fibroblastos, que normalmente esta proliferación es externa en el proceso de granulación. ¿Ya? Si vemos en un corte histológico, los fibroblastos se van a ubicar más en una parte más periférica y posteriormente van a comenzar a eh, centralizarse, ya cuando ocurra ya el proceso más de maduración. ¿Ya? Y en el fondo, este proceso de proliferación, como les digo, está gatillado principalmente por la formación de este tejido de granulación, mediado por diferentes quimioquinas, como el factor de crecimiento endotelial vascular. Tenemos también otras quimioquinas, o sea, interleuquinas, como la 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que finalmente van a estar aumentando esta reacción inflamatoria de tipo ya crónica, para tratar de dar paso al proceso de maduración. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vemos nosotros clínicamente en un paciente, una úlcera, ¿ya? O herida, y a nivel histológico lo que se observa es una pérdida de continuidad del epitelio, y esta región ulcerada se conoce como una solución de continuidad. ¿Ya? En el fondo hay que tratar de que esta herida se mantenga en continuidad con el epitelio, y es por eso que se genera finalmente una reacción inflamatoria en esta zona de la herida. Y si se fijan, en la periferia de esta herida tenemos un estrato basal un poquito más marcado, que es del mismo epitelio, y es vital este estrato basal para la reepitelización, ya que ocurre sobre este tejido ulcerado. Ahora, si vemos estos procesos a nivel histológico, acá tenemos dos cortes, uno que es de la fase de proliferativa y otro que es de la fase de maduración, que la vamos a ver a continuación. En la fase ya de proliferación, si se existe gran cantidad de vasos sanguíneos, que era lo que yo les comentaba, en el fondo se trata de sintetizar mayor cantidad de vasos sanguíneos y todos están muy congestionados de eritrocitos, ¿ya? Si se fijan, hay algunas barritas azules, pero muy poquitas asociadas al tejido conectivo, ¿ya? Y esto ocurre porque existe menor síntesis de colágeno en estas etapas iniciales. Acá lo que se trata de fomentar más que nada es el infiltrado inflamatorio, y es más que nada para tratar de erradicar estos patógenos. Y luego, a medida que la herida va madurando, se va generando este recambio. Este recambio de matriz extracelular bastante inmadura, que se caracterizaba por depósitos de fibrina, por un intercambio de matriz colágena, que es propio de nuestros tejidos maduros. ¿Ya? Y si se fijan, en esta tinción, que es el tricrómico de Mason o tricrómico de Masson con 2S, tiñe de azul todas las fibras colágeno. Y en la imagen A tenemos muy poquitas fibras colágeno porque es una matriz extracelular inmadura, mientras que en la imagen B tenemos gran cantidad de fibras colágeno porque es un tejido maduro. Y otro punto de diferenciación es la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos asociados en un tejido maduro. Si se fijan, son menos que en el tejido de granulación, y los vasos sanguíneos tienen eritrocitos, pero no están tampoco tan cargados. Y eso es con puntos a grandes rasgos con respecto a la comparación entre la fase proliferativa y la fase de maduración. Y ahora vamos a pasar a la fase de maduración propiamente tal, en la cual existe la formación de la cicatriz en este tejido lesionado,
y esta cicatriz tiene la particularidad de que el infiltrado linfocitario y el edema y la gran cantidad de vascularización en la zona disminuyen considerablemente, ¿ya? Y normalmente desaparecen ya en la segunda semana. Ocurre entonces este depósito gradual de fibras colágeno en la zona de la herida y el tejido de granulación cada vez comienza a disminuir su tamaño por este mismo cambio de matriz extracelular inmadura a una más madura. Aquí comienzan a proliferar los fibroblastos, que son las células encargadas de producir esta matriz de colágeno, y un punto importante a considerar en este proceso de cicatrización es que no se va a recuperar todos los anexos tegumentarios. Es decir, si nosotros estamos en una piel delgada que se asocia a folículo piloso, en esta zona no vamos a tener regeneración de pelo. Y ahí es por eso que cuando uno se hace de repente una herida en cuero cabelludo o a nivel de ceja, no se recupera en esta línea el folículo piloso, porque se reemplaza finalmente solo por esta matriz fibrilar. ¿Ya? Y luego viene la contracción de la herida, que yo les dije que podía ocurrir entre las 3 semanas hasta un año. Y esta contracción de la herida es mediada por las fibras colágeno y también por unas células que se conocen como los miofibroblastos. Los miofibroblastos son unos fibroblastos especializados que en su citoplasma tienen fibras contráctiles de alfa-actina de músculo liso. ¿Ya? Esta alfa-actina de músculo liso le permiten a los fibroblastos actuar como si fueran unas fibras, entre comillas, musculares, y contraen los bordes de la herida para tratar de aumentar la superficie de contacto de estos bordes y así reducir este espacio que dejaron las fibras colágeno. Entonces nos ayuda principalmente a generar esta contracción y limitar el espacio que dejó la herida, ¿ya? Y normalmente esto está mediado por los miofibroblastos, que son activados principalmente por la acción del factor de crecimiento transformante beta, que se los había mencionado anteriormente. Entonces, en esta fase de maduración existe un equilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno, como les había mencionado también anteriormente en la tablita de los mediadores químicos. ¿Y por qué tiene que ocurrir este equilibrio de degradación y de síntesis? Porque si no tendríamos una reacción, entre comillas, neoplásica, tumoral, del proceso de cicatrización. O sea, se imaginan que los fibroblastos comiencen a sintetizar de manera descontrolada fibras colágeno, estaríamos llenos de tumores fibrosos, ¿ya? Y esa no es la idea del proceso de cicatrización. Entonces hay que tratar de equilibrar estos procesos mediante la degradación de fibras colágeno que no cumplan tampoco la función del cross-linking y que tengan ciertas anomalías de estructuras. Al final se van a dejar las fibras colágeno más gruesas y las que logren hacer estas cadenas cruzadas. Y este proceso de degradación de las fibras colágeno está mediado principalmente por algunas enzimas que se conocen como las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas de la matriz, o abreviados como MMP, vienen siendo enzimas que degradan el colágeno, ¿ya? Hay algunas metaloproteinasas que se denominan como colagenasas intersticiales, como la 1, la 2 y la 3, que van a romper finalmente este colágeno fibrilar. Hay otras metaloproteinasas que se conocen como gelatinasas, como en el caso de la 2 y la 9, que finalmente degradan el tejido amorfo, como lo veíamos en las etapas iniciales de este proceso de reparación. Ya si se acuerdan, existía una matriz inmadura que tenía componentes como la
la fibrina, fibronectina, que necesitaban eliminarse para dar paso a las fibras colágeno. Y eso es mediado por la gelatinasa, que son metaloproteinasas, específicamente la tipo 2 y la tipo 9. ¿Ya? Entonces, es necesario considerar de que este proceso de maduración necesita tener este equilibrio, la síntesis y la degradación, para dar paso finalmente a la contracción de la herida. ¿Ya? Esta contracción de la herida nos ayuda entonces a afrontar los bordes de la herida y finalmente reducir esta superficie de contacto. Ahora, esta reducción de la herida y esta formación de tejido colágeno nos va a dar finalmente una cicatriz. Y esta cicatriz, que va a estar reemplazando la piel, tiene la particularidad de que posee un índice de elasticidad menor que la piel normal. ¿Ya? Y normalmente esta zona de cicatriz tiene más o menos la recuperación de un 70 a un 80% de la capacidad elástica de la piel. ¿Ya? Y es por eso que no se recupera en algunos casos el 100% de la elasticidad en estas zonas. Ahora, existen diferentes factores que van a estar influenciando el proceso de la cicatrización, y acá tenemos algunos factores sistémicos o locales que los vamos a ver a continuación. En relación a los sistémicos, obviamente relacionados a los procesos de nutrición, en la cual si tenemos, por ejemplo, un consumo deficiente de proteínas, obviamente eso nos va a alterar de manera negativa en el sistema inmunológico, ¿ya? Porque necesita proteínas en nuestra dieta para sintetizar mediadores químicos, para sintetizar proteínas plasmáticas como las del complemento, que finalmente nos ayuden en este proceso. También una deficiencia de vitamina C nos puede condicionar a una reducción en la síntesis de colágeno, ¿ya? La vitamina C es un potenciador de esta síntesis de colágeno, y finalmente, si nosotros no tenemos una cantidad adecuada de esta vitamina, se retrasa el proceso de curación, ¿ya? Hay algunas enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que lo pasamos hace algunas clases atrás, que estos pacientes experimentan una microangiopatía en la cual se producen estos productos avanzados de la glicosilación o denominados como AGEs, que se van a unir a receptores de las células endoteliales. Y al unirse, esto nos permite que los neutrófilos puedan migrar hacia la zona de la lesión. ¿Ya? Y también tenemos otros casos de enfermedad aterosclerótica que producen estos engrosamientos en los vasos sanguíneos, y esto también condiciona a que que las mismas plaquetas y los mismos neutrófilos no puedan migrar de manera adecuada hacia la zona de la lesión. Pero normalmente está ejemplificado el tema de la diabetes con respecto a estos estados metabólicos. Estado de circulación: no es lo mismo hacerse una herida, por ejemplo, a nivel facial, que tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos, que si la comparamos con una estructura que tiene circulación terminal, como en el caso de las extremidades inferiores, ¿ya? Y sobre todo esto relacionado al pie diabético, en donde los pacientes diabéticos ya tienen una microangiopatía, y además sumarle que el pie tiene circulación terminal, condiciona finalmente a que estos pacientes originen lesiones ulcerosas en los pies, que no cicatricen y posteriormente generen necrosis importante, ¿ya? Y por eso es la causa de que muchas veces se le indica a estos pacientes diabéticos la amputación de dedos e incluso de pies, por el hecho de que las heridas en los pies no pueden cicatrizar, ¿ya? Y tenemos también un factor hormonal importante en estas alteraciones sistémicas,
en la cual más que nada está relacionado a los glucocorticoides. Sabemos que los glucocorticoides tienen acción antiinflamatoria, por lo tanto, podrían también tener una reducción en la cicatrización y obviamente relacionado a la producción de colágeno. Tenemos también algunos factores locales, como en el caso de las infecciones recurrentes, en donde esto genera una inflamación y ya pasamos de un tejido de granulación a uno granulomatoso. Recordemos que el granulomatoso es en estados patológicos, ¿ya? Y obviamente esto también ayuda finalmente a que no se genere una buena cicatrización. Con respecto a los factores mecánicos, muchas veces estas laceraciones en los tejidos pueden generar bordes de la herida bastante irregulares y esto condiciona que no se pueda llevar a cabo una buena cicatrización. También reacción a cuerpo extraño, en donde histológicamente vamos a observar estas células gigantes multinucleadas asociadas a este material, que normalmente, si lo ejemplificamos en el territorio maxilofacial, y si les gusta la estética facial, esto del relleno con ácido hialurónico, hay algunos ácidos bastante económicos que no se sabe a veces la procedencia ni la manipulación que tuvieron, ¿ya? Y que cuando se inyectan en el territorio facial generan una reacción granulomatosa bastante importante que si no es atacada desde un principio, este tejido granulomatoso puede ir creciendo y generar una inflamación bastante severa a nivel de labio o de algún otro territorio maxilofacial. ¿Ya? Es por eso que hay que tener cuidado con la inyección de estos ácidos hialurónicos de dudosa procedencia, porque se ha visto reacciones granulomatosas. Y también considerar el tamaño, localización y tipo de herida, ya que es más que nada lo mismo que hemos estado hablando. El tamaño de la herida, normalmente heridas pequeñas cicatrizan y regeneran algunas, mucho mejor que en heridas mucho más grandes. También relacionar según la localización en donde se produce esta herida. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo entre factores locales y generales que ya hemos estado hablando anteriormente. Y más que nada están acá para que les ayude a estudiar. Y ahora vamos a hablar sobre alteraciones del proceso de reparación. Antes de empezar con esto, ¿hay alguna consulta con respecto al proceso normal? ¿O está todo claro? Ya, ok. Sigamos entonces. En un mundo ideal, la cicatrización ideal viene siendo un lineamiento exacto entre los bordes de la herida, ¿ya? Que van a ser bordes paralelos y normalmente está en relación a las líneas naturales de la piel. Es por eso que muchas veces en estos tratamientos quirúrgicos faciales es necesario que lo realice un profesional que esté capacitado en este tratamiento de heridas faciales. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a suturar y no tengo los conocimientos de cómo suturar o cómo limpiar una herida, le puedo dejar una cicatriz bastante fea al paciente o puedo tener estas alteraciones en el proceso de cicatrización. Entonces, normalmente las heridas faciales las trata el cirujano maxilofacial o el dentista que tenga formación en tratamientos de urgencia. ¿Ya? Eh, otra cicatriz, característica relacionada a esta cicatriz ideal es que el cierre de la herida sea sin tensión en la epidermis o con la mínima tensión y sin un espacio muerto subyacente, es decir, que sea todo continuo. Y además de la cicatrización primaria esté sin infección
o sin desinescencia, que ya vamos a ver cuál es el concepto relacionado a desinescencia. Y acá tenemos algunas causas sobre alteraciones en el proceso de cicatrización, normalmente traumas en la herida pueden gatillar alguna alteración, inflamación crónica, sobre todo asociado a infecciones, ya cirugías un poco más complejas, quemaduras, puede algo espontáneo con cierta predisposición genética y también la localización de la herida, ya dijimos en el caso del pie diabético, ya que era por una circulación terminal. Entonces estos son tres en el fondo focos con respecto a la alteración en el proceso de reparación que vamos a ver ahora. Y el primero es una formación deficiente en la cicatriz, en la cual es una formación inadecuada de este proceso de formación del tejido de granulación, y que responde un poco a un ensamblaje defectuoso de estos bordes de la herida. Y lo que finalmente puede ocurrir en este proceso son dos cosas. Uno, que haya una desinescencia de la herida, en la cual es una ruptura de la herida y normalmente ocurre en cirugías abdominales, en la cual por un aumento de presión o por ejemplo por mucha risa, vómitos o tos, pueden generar un aumento, una apertura de esta herida, lo que se conoce como una desinescencia posterior al procedimiento quirúrgico. Y aquí el tratamiento, bueno, lo determina el médico, pero él va a determinar si es necesario reintervenir o solamente indicarle reposo al paciente para que se pueda generar un adecuado cierre. Normalmente se hace solo reposo. Y también podríamos tener ulceración asociada, ya como en el caso de los pacientes con pie diabético, que cuesta mucho que cicatricen finalmente estas heridas y a veces los podólogos comienzan a hacer curación tras curación, y finalmente se ven sobrepasados en este proceso y muchas veces hay que hacer la derivación para hacer estas amputaciones de los miembros inferiores, ¿ya? Por el hecho de que se van ulcerando finalmente estos intentos de cicatrización, ¿ya? El tratamiento para estas ulceraciones normalmente son apósitos, se hace un debridamiento de la zona para tratar de sacar todos estos restos necróticos y no estimular aún más el tejido inflamatorio. Se trata mucho con antibioterapia tópica y también algunas cremas vitamínicas para estimular el crecimiento. Actualmente hay una línea de regeneración tisular que utilizan agregados plaquetarios en esta zona, como el plasma rico en plaqueta o también fibrina rica en leucocitos, que ayuda mucho a combatir los microorganismos en esta zona y fomenta la cicatrización. De hecho, hay muchas investigaciones con respecto a estos pies diabéticos tratados con fibrina rica en leucocitos, en donde la recuperación es prácticamente un 100%, ¿ya? Recuperación en cuanto a cicatriz, en cuanto a función. Obviamente vamos a tener también cierta alteración con respecto a la elasticidad de la piel. Tenemos también otra alteración que es una formación excesiva de los componentes de la reparación. Y acá tenemos estos cuatro: una cicatriz hipertrófica, un queloide, granulación exuberante y un desmoides. De todas estas, estos dos son los más frecuentes y son los que vamos a ver con mayor detención en las siguientes diapositivas, ¿ya? Una cicatriz hipertrófica, en el fondo, es la formación de tejido muy fibrilar asociado a los bordes de la herida. Un queloide sobrepasa los bordes de la herida
un tejido de granulación exuberante. Se caracteriza porque existe mucha hiperplasia de este tejido de granulación y que finalmente altera a la reepitelización. Por lo tanto, el tratamiento en una granulación exuberante es sacar este tejido para que se pueda generar el cierre epitelial. Y el desmoide es un tipo bastante infrecuente de alteración en la cicatrización y afortunadamente es poco frecuente porque es una reacción, entre comillas, neoplásica de este proceso de cicatrización, lo que genera un aumento de volumen bastante grande y en muchos casos constituye una neoplasia que puede ser tanto benigna como maligna, ¿ya? Pero las neoplasias malignas asociadas a este proceso de cicatrización, la verdad que son aún menos frecuentes. Así que, como les digo, estos dos no los vamos a ver en profundidad, sino que vamos a ver estos dos de acá arriba. La cicatriz hipertrófica entonces se caracteriza por este aumento de material fibrilar en relación a los bordes de la herida. Normalmente tiene una predisposición genética, es más frecuente en pacientes asiáticos y con piel negra, y se caracteriza por estas lesiones fibrilar de un color bastante eritematoso y solevantado en relación a la piel que está en la periferia, ¿ya? Y más que nada está relacionado a esta acción de los miofibroblastos sobreestimulados por el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? En donde ellos están relacionados a la contracción de la herida y también a la aproximación de los bordes. Entonces, una sobreproducción de estas fibras va a llevar a cabo la formación de una cicatriz hipertrófica. Estas cicatrices se pueden tratar más que nada por un tema estético, y en el territorio maxilofacial ustedes lo pueden tratar, obviamente con la capacitación correspondiente. Ya, volviendo al tema del área de estética facial, hay unas enzimas recombinantes que son enzimas de colagenasa, de elastasa y algunas mezclan lipasa, que se inyectan dentro del espesor de esta cicatriz hipertrófica y se va masajeando la zona. Y este tratamiento, que puede ser de 4 sesiones o 6 sesiones, va gradualmente a generar una desintegración de estas fibras colágeno y en algunos casos puede haber hasta una recuperación de un 80 a 90%. No va a desaparecer completamente esta cicatriz hipertrófica, que es bastante grande, la que vemos acá en la fotografía, pero sí se va a reducir considerablemente. En cicatrices hipertróficas mucho más pequeñas sí se puede ver una recuperación del 100%, pero siempre hay que ver cómo es la característica clínica. Y como les digo, eso ustedes lo pueden hacer. Hacen una inyección haciendo pequeñas pápulas en relación al espesor, luego masajean y van fotografiando el avance para que el paciente también se dé cuenta en los resultados. Y la cicatriz queloide viene siendo esta alteración con respecto al proceso de curación, que es más frecuente en los pacientes de piel negra, y se describe de que la cicatrización va a desbordar los bordes de la encía, o sea, de la herida, perdón. ¿Ya? Rara vez muestran regresión y lo característico entonces es por esta formación de colágeno que sobrepasa la actividad de la colagenasa. En estos casos de cicatriz queloide también los pueden tratar con estas enzimas recombinantes, hacen estas inyecciones y luego van fotografiando el avance. Obviamente tratar un queloide es mucho más difícil que una cicatriz hipertrófica, entonces hay que tratar de explicarle al paciente que esto se le va a reducir, pero hay que intentarlo. En el fondo tampoco sabemos cómo va a reaccionar finalmente el paciente, ¿ya? Y a nivel histológico vamos a encontrar nada más un engrosamiento del tejido conectivo con gran cantidad de fibras colágeno, ¿ya? Y acá tenemos una tabla, un cuadro comparativo con respecto
a la cicatriz hipertrófica y el queloide, que les va a ayudar mucho para estudiar en relación a las características clínicas y algunas histológicas. Y para finalizar, vamos a hablar sobre las contracturas que se pueden originar tras este proceso de cicatrización. Normalmente las contracturas ocurren en pacientes, por ejemplo, con heridas bastante grandes o pacientes quemados, ¿ya? En donde ocurre un proceso de cicatrización, pero existe tanta contracción de las heridas que finalmente generan esta deformidad, sobre todo a nivel de las zonas articulares. Por lo tanto, los pacientes experimentan ciertas limitaciones, ¿ya? Y les voy a dar un ejemplo bastante farandulero, pero que se aplica mucho a esta alteración en la cicatrización. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de este modelo apellido Lastra, ¿ya? Que tuvo este accidente automovilístico y resultó con quemaduras en gran parte del cuerpo, ¿ya? Y afortunadamente ha tenido buena recuperación, pero ha experimentado este proceso de contracturas sobre a nivel articular, ¿ya? Él estuvo al inicio de año en un programa de baile, que a todo esto yo lo veía, por eso que sé el caso, y él decía que le cuesta mucho hacer los movimientos en las coreografías porque su piel ya no tiene la misma elasticidad que tenía antes, por el hecho de que existe mayor cantidad de depósito de colágeno en su tejido, en este órgano tegumentario. Eh, y finalmente, estas son las consecuencias con respecto a heridas bastante severas o a quemaduras. Entonces, estos pacientes necesitan de kinesiología, muchas sesiones para tratar de limitar finalmente estas contracturas de tejido blando y tratar de finalmente recuperar un poco más la elasticidad de la piel. Pero los tratamientos de kinesiología normalmente duran un año o quizás un poco más. Y eso, chiquillos, con respecto a la clase de hoy día. No sé si tienen alguna consulta, comentarios, sugerencias. ¿Todo bien? Ya, ok. Ya, chiquillos, entonces estamos listos por hoy. ¿Ya? Nos vemos entonces en la próxima sesión. A ver, Catalina pregunta, ¿el cierre primario tiene algún tiempo promedio? Depende de en qué tejido estamos haciendo el cierre primario. Normalmente en piel ocurre un cierre primario a los 7 días. En mucosa bucal podemos esperar hasta 14 días para un cierre primario. En la mucosa se demora un poco más, en la mucosa oral. Sebastián pregunta, ¿el proceso de cicatrización de las estrías es el mismo? Sí, pero el problema de las estrías es porque se genera una dilatación muy rápida del tejido y luego una contracción rápida del tejido, pero normalmente las estrías están relacionadas a cambios físicos muy rápidos, como por ejemplo eh, los pacientes que se hacen estas cirugías de bypass y bajan muy rápido de peso, se les generan las estrías, o aumentos muy rápidos de peso, o en ejercicio de pesa muy frecuente, que en el fondo te estás aumentando la masa muscular y no le das tiempo a la piel para que pueda reaccionar bien, ¿ya? Las estrías igual se pueden tratar con algunos con técnicas de que se llaman de microagujamiento
o, o, o micro, se los voy a escribir acá, needle, ¿ya? O también lo conocen con el nombre común de dermapen. Son unas pequeñas agujitas, se les va pasando esto en las zonas de las estrías, y así estimulamos la formación de colágeno y atenuación de estas mismas eh, alteraciones de cicatrización. Y lo puedes ayudar también con un poco de vitamina C tópica para tratar de estimular aún más la fibra colágeno, ¿ya? No hay más consultas, entonces terminamos la sesión de hoy día. Chiquillos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao.